Ahora comenzamos el capítulo de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta. Entonces, como todos sabemos, hemos manejado este rubro, es donde más tenemos diferencias entre lo contable y lo fiscal. Es donde más diferencias se presentan. Entonces, ¿qué me dice el artículo 60 del estatuto? Se consideran como activos fijos, porque en el estatuto lo sigue denominando activos fijos o inmovilizados, los bienes corporales muebles o los inmuebles y los incorporales que no se enajenen dentro del giro ordinario del contribuyente. La clasificación que me da el artículo 69 y 69 raya 1 del estatuto son propiedades de inversión, propiedades planta y equipo y activos no corrientes mantenidos para la venta. Según la normatividad, porque pues obviamente por la remisión directa que hay de la norma fiscal a la contabilidad, está definida en la 16, 40, la 55, la sección 14, 15 y 17 para pymes. El impuesto diferido, como ya les decía, es donde más diferencias se presentan. Se presentan porque tenemos beneficios fiscales. Tuvimos descuento de 2 puntos del IVA hasta antes del 2017. ¿Sí? Tuvimos deducción de IVA en el año grabable 17 y 18, o sea, el 100% del IVA. Tuvimos beneficios activos deducidos deducción de activos por inversión en ciencia y tecnología. Tenemos activos de menor cuantía. Tenemos tratamiento de los activos adquiridos antes del 1 de enero de 2017 en cuanto a vida útil, método de depreciación, valor residual. Tenemos diferencias por activos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017, lo mismo, vida útil, método de depreciación, diferentes métodos de depreciación, valor residual. Tenemos diferencias en el costo por valorizaciones o ajustes a valor razonable, deterioro de activos, desmantelamiento, activos con saldo fiscal que no fueron incluidos contablemente en el momento de la adopción. Y dentro de las propiedades de inversión, siempre hemos tenido la duda de la posibilidad de apreciar los activos que se consideran propiedad de inversión, porque la norma fiscal la norma fiscal me permite este tipo de activos que yo contablemente reconozco como propiedades de inversión, me permite la depreciación. Lo que pasa es que en ninguna parte me dice cuál es la vida útil, pero como contablemente no tienen vida útil porque contablemente este tipo de activos no se deprecia, pues yo qué hago. Lo que yo creo que todo el mundo estamos haciendo es los estamos llevando al tope del límite fiscal. O sea, si son inmuebles, 45 años, ¿sí? Entonces, por el lado del impuesto diferido. En el caso de la propiedad planta y equipo y propiedades de inversión, ¿cuál es el costo fiscal? Me dice el precio de adquisición que incluye aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables. Y me toca mirar cuáles son esos impuestos no recuperables, si el IVA, si lo voy a tomar como, si es un activo real productivo, si lo voy a tomar como descuento tributario o lo voy a capitalizar, porque son que no sean recuperables. Mm, y obviamente este costo es después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio. Los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté en condiciones de uso, las mejoras que yo haga a ese activo y que de acuerdo con la norma contable las deba capitalizar, menos la depreciación acumulada y tener en cuenta que en este tipo de activos que lo tenemos bajo el tema contable, no está fiscal, los gastos de desmantelamiento y retiro del elemento que no hacen parte del costo fiscal de los activos. En el caso de los activos no corrientes mantenidos para la venta, tenemos que el costo fiscal que yo le asigno a ese activo era el costo fiscal que tenía antes de que yo lo hubiera reclasificado, ya sea o propiedades de inversión o de propiedad planta y equipo a activo no corriente mantenido para la venta. El precio de adquisición igual aplica
¿Cuál sería ese costo de adquisición? Pues el costo que tenía cuando estaba antes de su reclasificación. Y en el tema, em, cualquier deducción que yo haya realizado para fines fiscales, pues no hará parte de este costo fiscal, como el caso del IVA que estábamos hablando cuando se lo tomo como descuento tributario, y tener en cuenta que cuando yo tengo un activo clasificado como no corriente mantenido para la venta, pues que no va a ser objeto de depreciación fiscal. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que cuando de conformidad con la técnica contable exija que los costos y gastos por préstamo se deben capitalizar, se debe tener en cuenta la regla de subcapitalización y de diferencia en cambio. Entonces, esto también me aplica para este tipo de activos, subcapitalización, si hay interés por préstamo o si hay temas de diferencia en cambio. Las mediciones posteriores de estos activos no tienen efecto fiscal. Si yo hago ajuste al valor razonable de estos activos, será netamente contable y no fiscal. Para efectos fiscales, pues me toca tener en cuenta los requisitos del artículo 128. Las propiedades de inversión que contablemente se miden al valor razonable, para efectos fiscales se miden al costo. Em, También este tipo de activos, también cuando son inmuebles, inmuebles, activos fijos, serán objeto de reajuste fiscal del artículo 70 si es que lo quiero, lo voy a vender o lo necesito por efectos de su capitalización. El deterioro de activos no se tiene en cuenta para el reconocimiento fiscal. En la depreciación, en el tema de la depreciación, existe, en la base de depreciación existe diferencia entre lo contable y lo fiscal, entre el costo fiscal y el valor residual, los bienes usados. Entonces, para los bienes usados, la vida útil proyectada más la transcurrida no puede ser inferior a la contemplada para activos nuevos. En la vida útil del método de depreciación, el valor residual, la vida útil y el método de depreciación deben estar de acuerdo con la técnica contable. Entonces me toca revisar ese tema. ¿Qué me dice la técnica contable de cuál es el valor residual de los activos? Porque creo que a muchas personas se les está pasando esto. Cuando hicieron la implementación, establecieron un porcentaje, un valor de valor residual. Y cuando están haciendo la depreciación, ya sea fiscal o contable, no están teniendo en cuenta que como técnica contable establecí un valor residual. Los activos adquiridos antes del 1 de enero de 2017, pues los métodos de depreciación, recordemos, son línea recta, reducción de saldos o cualquiera que previamente me hubiera autorizado la DIAN en ese momento. Y las vidas útiles se mantienen, las vidas útiles que contemplaba el decreto, que contemplaba el decreto 1625 de 2016. Ahora más adelante vemos el ejemplo. En la tasa de depreciación actualmente, pues me remite a que esa tasa de depreciación actualmente está limitada a un porcentaje y ya lo vemos.